Y quiero que busque ahí conmigo el primer libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 4, verso 5 en adelante. Si lo tiene, me dice amén. Leemos del 5 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel, dice, gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos, dice, tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, dice, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios, dice, fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Leemos hasta ahí. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de hablar de tu palabra. Háblanos siempre por medio del consejo de tu palabra. Que ella sea para nosotros siempre guía, alimento, Señor, a nuestro espíritu. Revélanos, Señor, por medio de la verdad de tu palabra, aquello que tú quieres, Jesús, que quede en nuestro corazón, que sea modificada en nuestra conducta por medio del poder de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: ¿cómo recuperar lo perdido? Y quiero comenzar ahí con una historia. Se me va a caer el carnet, decimos en Chile, pero no sé si usted se recuerda, hace muchos años atrás había una historia así que llegó a la televisión y después al cine, que era la historia de un arqueólogo aventurero llamado Indiana Jones. Cuando yo era niño, hace tiempo, existía esa película. Y hubo una película precisamente que se llamaba así, Indiana Jones y el Arca del Pacto. Y trataba precisamente de eso, de que en ese tiempo estaba ambientada la película, cuando era la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Ellos buscaban, dice, el Arca del Pacto. ¿Por qué buscaban el Arca del Pacto o de la Alianza? Porque decían que era un arma poderosa y que el que poseía el Arca del Pacto poseía en el fondo la victoria, porque así lo relataba la Escritura, y toda la película se basa precisamente en esa idea, en esta idea de buscar el Arca del Pacto. Indiana Jones ahí tiene toda una aventura. Finalmente los nazis dan con el Arca del Pacto, pero una vez que encuentran el arca los destruye. ¿Por qué? Porque en el fondo no era el arca en sí misma lo que tenía valor o trascendencia, sino que era Dios el que estaba detrás del arca del pacto. Por lo tanto, el arca del pacto en sí misma era solo un objeto que recibía veneración por parte del pueblo, pero no tenía mayor peso si Dios no estaba detrás del arca del pacto. ¿Me sigue hasta ahí? Dios fue quien mandó a construir el arca del pacto. No fue una idea del pueblo, fue Dios quien le dio al pueblo la idea del arca del pacto, del tabernáculo y de todo lo necesario para que el pueblo se pudiera relacionar con Dios. El arca del pacto indudablemente representa así la presencia de Dios, pero más profundo que aquello, quiere representar que Dios quería tener comunión con su pueblo.
Esa era la intención, el deseo del corazón de Dios. Tener relación, tener comunión con su pueblo. Esa era la intención. Dios creó al hombre para su gloria, pero también tenía relación con el hombre. Lo vemos así en el principio, en la creación, en el Génesis, cuando Dios iba y conversaba con el hombre. Dios quería relacionarse con el ser humano. Cuando viene el pecado, la relación entre Dios y el hombre es destruida, y entonces Dios provee un medio para volver a vincularse y relacionarse con el ser humano, hasta que viene lo perfecto, que es Cristo nuestro Señor, y ahora nos podemos relacionar libremente cuando hemos puesto nuestra fe en Dios. Pero siempre fue la intención del Señor acercarse al hombre, relacionarse con el hombre. Por lo tanto, el arca de la alianza en sí misma no tenía mayor poder ni mayor trascendencia. Solo representaba que la presencia de Dios iba a habitar en medio de ellos, iba a estar cerca del pueblo. Y lo que acabamos de leer es algo muy parecido a la historia de Indiana Jones. El pueblo fue derrotado por los filisteos. Y se acuerdan, sí, que está el arca del pacto. Y la mandan a buscar. Y viene el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Y el pueblo piensa que por el mero hecho de tener este símbolo, Dios está con ellos. Y van nuevamente a la batalla. Y son derrotados por los filisteos. Y lo más trágico aún, no solo que son derrotados, sino que el arca del pacto, de la alianza, cae en manos de los filisteos. Y cuando uno lee después todo el relato, pasa algo muy similar a lo que pasa en la película de Indiana Jones. Los filisteos son atormentados por el arca del pacto. ¿Por qué? Porque era un símbolo de la presencia de Dios y no podía estar en manos paganas, sino en manos que no temían al Señor. Yo creo que la película en alguna medida fue inspirada en aquello. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con nosotros hoy? Nosotros, si algo debemos de cuidar, es nuestra comunión con Dios como creyentes. El arca del pacto representaba eso, la presencia de Dios, la comunión con Dios. Si algo debemos de cuidar y amar, es nuestra relación con el Señor, es nuestra comunión con Dios. Porque o si no, caemos en hacer muchas cosas para el Señor. Podemos caer en algún activismo religioso, podemos caer en rituales vacíos, en venir a la iglesia, en servir al Señor en diferentes áreas y no cultivar una relación con Dios. Entonces, todo lo que hacemos para Dios pasa a ser más importante que Dios mismo. Y nada puede ser más importante que nuestra comunión y que nuestra relación con el Señor. Porque o si no, caemos en algo que no tiene mayor sentido. Terminamos amando aquello que hacemos para Dios más que a Dios mismo. Terminamos amando el venir a la iglesia más que al Señor. Terminamos poniendo la comunión que tenemos en la iglesia con nuestros hermanos por sobre el Señor. Por eso siempre debemos de cuidar la relación que tenemos con el Señor. Perder la presencia de Dios o la comunión con Dios es una tragedia. Es algo que nos debe sacudir cuando estamos perdiendo aquello. Porque puse una pregunta acá. ¿Qué es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas? No se apresure en contestar. Yo sé que hay mucha gente que en su mente, en su corazón, inmediatamente dice: lo más valioso que tengo es a Dios en mi vida. Cuando uno tiene algo valioso en su vida, en su corazón, todo lo que yo hago refleja que yo a eso es a lo que le doy más valor en mi vida. Mis hechos, mis actos, mi tiempo, todo lo refleja. Lo que se perdió en esa batalla fue solo un objeto, fue el arca del pacto. La relación y la comunión con Dios, entre Dios y su pueblo, se había perdido hace mucho tiempo. Solo quedó en evidencia, visiblemente para todos, lo que ya estaba roto hace mucho tiempo.
Por eso es que Dios levanta un nuevo profeta, que es Samuel, quien viene a restaurar, ¿sí?, la adoración al Señor en forma correcta. Y viene con Samuel un nuevo mover, un avivamiento, y viene también el periodo de la monarquía. Algo se había roto, y todo eso es lo que nosotros llamamos el periodo de los jueces. ¿Cuál era el problema? Cuando se pierde la relación y la comunión con Dios, se pierde el orden correcto de las prioridades en nuestras vidas. Eso es algo que debemos de cuidar y valorar de sobremanera. Cuando Elí escuchó que el arca del pacto había caído en las manos de los filisteos, usted lo puede leer después en su casa, sigue el capítulo, dice que Elí estaba sentado, ya era un hombre mayor, pesado, dice la escritura, y cayó, dice, y se desnucó, murió, porque su corazón se quebrantó al saber que el arca del pacto se había perdido. Eso era el valor y el símbolo que tenía el arca del pacto entre el pueblo. Entonces, aprendemos que la presencia de Dios es algo fundamental en nuestras vidas, que la relación y la comunión con Dios es fundamental en la vida del creyente, y que desde esa primera relación surge todo, emana todo lo que somos como creyentes y también en nuestra vida cotidiana. Todo viene de esta primera comunión y de esta primera relación. Ya es una tragedia que se perdiera el arca del pacto, ya es una tragedia de pronto que nuestra comunión con Dios esté afectada, pero es una tragedia mayor perder esto que tenemos con el Señor y no ser conscientes que lo hemos perdido. Para encontrar algo, primero debo saber que lo he perdido. No puedo yo encontrar algo si no comienzo a buscarlo. El pueblo no entendía que el arca del pacto era solo un símbolo, que lo que se había roto era la comunión con Dios. Eso era lo que estaba afectado. Es una tragedia lo que sucedió en ese relato, sí, pero mayor aún es que no se habían dado cuenta de lo que habían dejado y de lo que se había perdido en el camino. Para encontrar algo, entonces, primero debo de ser consciente que algo he perdido en mi caminar con el Señor. Algo ya no está, algo ya no arde en mí como ardía antes. No tengo quizás la misma fuerza, la misma devoción, la misma consagración al Señor. Ya hay cosas que no me entusiasman y no se despierta en mí la misma pasión como se despertaba antes, años atrás. Algo he perdido. Y eso es algo que me tiene que llevar a decir, tengo que cambiar y tengo que volver a buscar al Señor como antes lo hacía. No solo quedarme en esta sensación de que algo ya no es igual que antes, sino que esto me tiene que mover a buscar nuevamente al Señor como lo hacía en mis primeros años de convertido. Porque si no, solo me quedo en el diagnóstico, solo me quedo en lo que estoy sintiendo, en lo que soy consciente, pero no hago algo para que eso cambie mi relación y mi comunión con Dios. Es una tragedia entonces. Dice el texto acerca de Sansón, el escritor sagrado, dice que Dios se había apartado de Sansón y éste no se había dado cuenta. No tenía conciencia de que Dios ya no estaba con él. Cada vez que el pueblo se alejaba del Señor, Dios se apartaba, la presencia de Dios ya no estaba. Por eso nosotros hoy debemos de cuidar nuestra relación con el Señor, porque es lo más valioso que tenemos. Y desde ahí surgen todas las demás relaciones y decisiones de nuestra vida. Si nuestra relación con Dios está sana, todo lo demás se irá sanando y acomodando a esa primera verdad.
Cuando nosotros tenemos intimidad con el Señor y una relación con Dios, lo primero que empieza a ser transformado es mi carácter y mi forma de ver y de vivir la vida. Y se comienza a reflejar en mis acciones. Mi carácter comienza a ser transformado. Comienzo, sí, a tener otra disposición, otro espíritu, otra forma de ver la vida. Y eso se refleja en la comunión que tengo con mis hermanos, en la comunión que tengo en mi familia, en cómo yo soy como esposo, como padre, como hijo, como trabajador. Todo comienza a ser transformado porque yo tengo una comunión diaria y viva con el Señor. Cuando eso no está bien, todo lo demás también comienza a ser afectado. Porque si yo tengo una relación diaria con el Señor, sé que hay cosas que debo de hacer. Debo de orar, debo de perdonar, debo de consagrarme. Y eso comienza a reflejarse en acciones concretas. Cuando hay un hombre, una mujer que tiene una comunión continua con el Señor, lo primero que debe de ser transformado es su carácter. Porque no sirve de nada que usted diga, es que yo oro, pastor, y oro y tenga el carácter del demonio. No sirve. ¿Sí? A veces hay gente que dice que ora y ora, pero el carácter no se transforma. Fruto del Espíritu Santo. Si yo tengo relación con el Espíritu Santo, mi carácter va siendo transformado, perfeccionado. Entonces, esta primera relación es fundamental. Hoy el Espíritu Santo no se aparta del creyente, vive en nosotros. Pero sí el Espíritu Santo se contrista, dice la Escritura. ¿Qué significa eso? Se entristece. Cuando nosotros hacemos aquello que no agrada al Señor, el Espíritu Santo se entristece. Dice también la Escritura que el Espíritu Santo se apaga. No apaguéis el Espíritu. ¿Qué significa que se apaga? Que deja de influir en nuestras vidas, deja de tener el dominio y la preponderancia que debe de tener. Yo lo he dicho otras veces, la naturaleza del fuego, ¿sí?, tiene la tendencia a apagarse, a no permanecer encendido. Esa es su naturaleza. Por eso debemos de cuidarlo, cuidar lo que el Señor nos ha dado, cuidar nuestra comunión con Dios para que el fuego del Espíritu Santo esté continuamente ardiendo en nuestras vidas y no se apague su influencia sobre nosotros. No, entonces debemos de entender, nuestra salvación está segura en Cristo nuestro Señor. Pero podemos hacer que el Espíritu Santo se duela, se contrista dentro nuestro y aún apagar su influencia en nuestras decisiones diarias con el Señor. Debemos de tener conciencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y no solo podemos dejar que Él no domine nuestras decisiones, sino imponernos nosotros sobre lo que el Espíritu Santo nos está guiando a hacer. Tercera verdad, nos podemos perder aún estando dentro de la casa. No solo fuera. A veces tenemos la sensación de que aquel, como decimos en nuestra jerga evangélica, que está en Egipto, sí, en el mundo, como que nosotros no estuviéramos en el mundo, está perdido, está lejos. Yo estoy cerca porque estoy en la casa, porque estoy sirviendo, porque trabajo, porque me congrego, porque vengo todos los domingos. Pero podemos estar dentro de la casa, aquí, y estar lejos y perdidos, y dañada y rota nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Jesús ilustró una verdad. Dijo que había una mujer que perdió una moneda de gran valor en su casa. Y dice que comenzó a buscarla desesperadamente por toda su casa hasta que la encontró, dice.
Y fue y se lo contó a sus vecinos para que se alegraran junto con ella de que había encontrado esta moneda que se había perdido. A veces nosotros nos podemos perder estando dentro del templo, dentro de la casa, porque caemos en diferentes actividades, pero nuestro corazón no está aquí. Nuestras prioridades no están acá, en la presencia del Señor, en tener una relación con Dios, sino que estamos mirando totalmente a otra realidad. Y después, las decisiones que vamos tomando solo son consecuencia de que esta comunión y esta relación con Dios está rota, que hay algo que ya no está funcionando con el Señor. Por eso siempre debemos de evaluarnos continuamente. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Porque la única forma de recuperar lo que he perdido es ser consciente de que lo he perdido y que necesito volver a hacer aquello que me acercaba al Señor, que acercaba mi vida a una comunión con Dios. Esa es la única forma, ser consciente. Y una vez que soy consciente, comienzo a ocuparme en recuperar aquello que en algún momento perdí. Y eso es, cuando uno lee todo el texto completo del libro de Samuel, es lo que le dice Samuel al pueblo. Los filisteos devuelven el arca, no la pueden tener, porque les causa mal y queda guardada en la casa de Abinadab, un personaje que aparece en el libro de Samuel. 20 años queda el arca ahí, hasta que David quiere recuperar y restaurar la adoración. Pero en esos años Samuel convoca a la multitud, convoca a todo el pueblo y les dice: lo que debemos de restaurar no es el arca del pacto, es nuestra comunión con Dios. Y si nos volvemos a Dios de todo nuestro corazón, el Señor estará con nosotros. Porque nunca se trató del arca, siempre se trató de Dios. Nunca se trató de lo que yo soy, de lo que yo hago. Nunca se trata de mi capacidad, de mi habilidad. Siempre se ha tratado de Dios. No es el venir solamente, no es el cumplir con un rito, no es el interiorizarme en algo, es Dios. Lo que yo busco es al Señor. Todas las demás cosas son medios para acercarme a Dios. Siempre se trata de Dios y de su gracia y de su favor sobre mi vida. Siempre. No son las cosas, no son las formas, es el Señor y su gracia la que sostiene nuestras vidas. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? Nuestra comunión y nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo más valioso que tenemos como iglesia? La presencia de Dios en medio nuestro. Porque muchas cosas pueden ser imitadas, pero no la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios está en medio nuestro, su gracia desciende en medio nuestro, ahí es cuando se producen conversiones, ahí es cuando se producen sanidades, ahí es cuando se produce la gracia del Señor y cuando Dios va añadiendo a la iglesia a quienes han de ser salvos, cuando la gracia y la presencia de Dios está en medio nuestro. Muchas cosas se pueden imitar, pero no la presencia del Señor. Porque cuando Él está en medio nuestro hay sanidad física, hay sanidad espiritual, hay sanidad emocional. El Señor nos sana integralmente, ordena nuestros pensamientos y transforma toda nuestra realidad. Cuando su gracia y su favor está en medio nuestro. Si hay algo que como iglesia no podemos descuidar ni perder, es nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Yo lo he contado, pero lo voy a testificar.
Mucha gente, distintos hermanos a lo largo de mi tiempo como pastor en este lugar, me comenta y me cuenta cómo fue su conversión. Y varios hermanos me hacen un relato muy similar. Yo no conocía al Señor, no era un hombre temeroso de Dios, pero estaba en una situación de agonía, de angustia. Y Dios me dijo, yo lo escuché, anda a San Diego 351. Y llegué acá sin saber qué era. Y entré y me encontré que era una iglesia y me encontré en esos años a un pastor que predicaba con mucha fuerza, que era su papá, me dice, el pastor Eduardo. Y me convertí al Señor. Y Dios me envió a esta iglesia. Hace poco tiempo, alguien, no sé si escribió en Facebook o llamó a la radio, también hizo un relato muy similar. Dijo, yo iba a mi casa, llegando de mi trabajo, y salí del metro, me fui a mi departamento y a mí me habló el Señor. Dios me habló y me dijo, devuélvete al metro. Y yo me devolví, dijo. Y me encontré que estaban unos hermanos predicando, dijo, y hablando. Y me acerqué a oír. Y desde ese día estoy en esta iglesia y me entregué al Señor. La presencia del Señor en medio nuestro es lo que hace la diferencia en lo que hacemos y en lo que somos. Porque la gente no viene a este lugar para vernos a nosotros. Viene a este lugar porque está el Señor en medio nuestro. Porque está su gracia y su favor en medio nuestro. Siempre se trata del Señor y no de nosotros. Siempre se trata de su gracia y de la presencia de Dios en medio nuestro. Y eso es lo que nunca podemos perder, ni como iglesia, ni como creyentes. Nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Año 2005 debe haber sido, 2005-2006. Estadio Chile. Acabábamos de terminar una reunión multitudinaria, masiva. Por lo menos 2 cultos de 7.000 personas. No quedaba nadie en el lugar. Estaba yo, mi papá y el pastor Hugo, que hoy es pastor en Quilicura. Y se acerca una mujer con 2 pequeños y nos pregunta y nos dice, ¿qué hay acá? Y nosotros ya estábamos yendo, ya se había terminado todo. Usted se imagina lo que es un evento así, el cansancio que hay. Y le contestamos, no, aquí hubo un evento de una iglesia. Es que yo, dice la mujer, estaba en el metro y yo me iba a tirar al metro con mis 2 pequeños. Y una voz me dijo, ve allá, al estadio. Y yo entré, no hay nadie, dijo, entré hasta acá y los vi a ustedes. ¿Qué hay acá? Y nosotros nos miramos, estábamos los 3. Nuestra cara de asombro. Y le explicamos, somos una iglesia, estábamos en un evento y fue Dios el que la trajo acá y comenzamos a orar por ella. Y ese día esa mujer entregó su vida al Señor. Eso lo hace la presencia de Dios en medio nuestro. Eso lo provoca el Espíritu Santo cuando damos lugar a Él en medio de la iglesia, cuando damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, cuando damos lugar a la obra de Dios en nosotros. Él comienza a ordenar todo. Cuando damos lugar a que Él comience a dominar, a gobernar nuestra vida, Él comienza a transformarlo todo. Si hay algo que no podemos descuidar ni perder, es la comunión y la presencia de Dios sobre nuestras vidas y sobre la iglesia del Señor. Muchas cosas se pueden imitar, pueden ser similares, parecidas, pero solo la presencia del Señor atrae a la gente, sana a las personas, transforma las vidas, cambia realidades, cambia destinos. Solo lo hace la presencia del Señor en medio nuestro. Es Dios
dijo el apóstol Pablo. No se trata de mí, no se trata de Apolos como predicador, es Dios el que da el crecimiento. No somos nosotros, es el Señor en medio nuestro, es su gracia a favor de nosotros. Fue eso lo que vivieron los discípulos cuando vieron la multiplicación de los panes y los peces. Llevaron lo que tenían delante del Señor. Y Dios hizo el milagro y multiplicó todo. Porque siempre es el Señor y es su presencia la que transforma todo. El Señor oró y toda esa realidad fue transformada por el poder de Dios. Estoy recordando cosas donde veo a la Angie. Año 2010 también. Congreso, hicimos un evento, un congreso, le llamamos Tiempo de Elías. Nosotros teníamos preparado para hacer un congreso de jóvenes. Estábamos viviendo todo lo propio del terremoto. Y el Señor nos movió a cambiar todo lo que íbamos a hacer. Hicimos un evento, un congreso, pero para la iglesia, no solo para los jóvenes. Movidos por una palabra del Señor, hay que darle de comer a la gente. La gente tiene hambre de Dios, hambre espiritual del Señor. Estamos viviendo un tiempo duro, difícil. No tenemos recursos para hacer algo multitudinario. Y movidos por el Señor, en esos años, nos conseguimos ahí lo que es la JB, el templo de Estación Central. Fuimos a hablar allá. Nosotros, desde otra corriente, nos recibieron y nos dijeron, les facilitamos el templo sin ningún costo. Solo tienen que preocuparse del audio porque nuestro audio es antiguo y ustedes tocan con guitarra eléctrica, bajo, batería. Un lugar en ese tiempo, por lo menos cabían unas 8.500, 10.000 personas. Hicimos el evento. Se llenó completamente. De todos lados vinieron porque había hambre del Señor. Solos movidos por una palabra del Señor. De darle a la gente de comer del pan de vida eterna. Y la gente acudió porque tenía hambre del Señor, hambre de la presencia de Dios. Eso es lo que no podemos perder y lo que siempre debemos de cuidar. Porque si no, caemos en un cristianismo vacío, sin sentido, y solo nos volvemos religiosos de día a domingo. Y no vivimos a Dios todos los días, ni vivimos la realidad de Dios continuamente en nuestras vidas. Y hacemos de Dios algo parecido a lo que hizo el pueblo, un amuleto, algo que me da suerte, algo que de pronto me bendice porque tengo una necesidad. Y no le damos el lugar que corresponde a Dios en nuestras vidas, ni el lugar que corresponde a Dios en la iglesia del Señor. No podemos perder nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Es lo que más debemos de cuidar. Y cuando uno cuida algo, uno lo honra. La forma de cuidar algo es manifestar que eso es lo que yo más valoro. Y debemos de honrar a Dios con lo que hacemos, con lo que somos, en todo momento y en todo lugar. ¿Para qué? Para tener siempre la seguridad de que Dios está con nosotros en lo que estoy haciendo, en lo que estoy emprendiendo, en lo que quiero proyectar, que no es solo una iniciativa mía, sino que el Señor está conmigo, porque le doy el lugar que corresponde a Dios en mi vida. Honro al Señor con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Le doy el lugar que corresponde al Señor en mi vida. Por eso mis decisiones no son tomadas solo entre yo y mis pensamientos, sino que pongo a Dios en primer lugar. Porque eso es lo que más valoro, lo que más amo y lo que más cuido.
entonces el Señor me acompaña en lo que yo estoy haciendo. No estoy solo, Él va conmigo, porque le doy el lugar que corresponde al Señor en mi vida. Y la misma realidad debe de ser como iglesia del Señor. Si hay algo que no podemos perder y que no podemos olvidar, es la presencia de Dios en medio nuestro. Porque la presencia de Dios es la que cambia todo, la que transforma todo y la que hace que cosas que a nuestros ojos son imposibles comiencen a suceder. Es su presencia en medio nuestro. Es su gracia a favor nuestro. Y es Él el que cambia toda la realidad. Si le damos el lugar que corresponde al Señor en la iglesia y en nuestras vidas, todo lo demás va a ser transformado por su gracia en medio nuestro. Y vamos a tener la seguridad, no porque cumplo con el rito, no por el arca, sino por el Dios que está detrás de aquello, que vamos a avanzar y a obtener victoria en el Señor. Amén. Puede darle un aplauso ahí al Señor.